Hola, hoy quiero hablarles sobre el invento que revolucionó la manera en que nos comunicamos, la imprenta. Hasta el siglo XV, la reproducción de texto e imágenes había sido una tarea laboriosa que se realizaba a mano y con la que se obtenían escasos ejemplares que solo llegaban a unos pocos privilegiados. En esa época existieron sistemas de impresión como la impresión mediante sellos sobre objetos de arcilla que se realizaba en la antigua Roma alrededor del año 440 a.C. También encontramos la imprenta rudimentaria desarrollada por los chinos en el siglo II y la xilografía, que surgió en torno al siglo V a.C. en la China imperial. Esta era una técnica de grabado sobre madera que consistía en bloques de madera tallados cortados al revés. Estos bloques se cortaban para un proyecto en específico, por lo que no podían ser utilizados en otra cosa, pero que no fue difundido en Europa hasta finales del siglo XIV. A partir de la aparición de la imprenta, esta técnica empezó a usarse principalmente para hacer las ilustraciones de los libros. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Aunque pocos lo conocen, Bai Shen, artesano y plebeyo y luego inventor, desarrolló la imprenta de tipos móviles, desarrollada en China poco después del inicio del segundo milenio. Bai Shen talló formas de letras individuales en arcilla y las horneó para obtener bloques sólidos. Tras ser entintadas, eran presionadas sobre el papel, aunque eran más fáciles de producir que el método de la xilografía. El proceso era costoso, por lo tanto, la impresión en masa era solo para la clase alta. Dato curioso, el libro impreso más antiguo, aunque fue escrito siglos antes, la primera edición impresa conservada está datada en el año 868 después de Cristo, por lo que se trataría del libro impreso El Sutra del Diamante. Mucho tiempo después, hacia el 1450, encontramos a la persona que revolucionó la imprenta, el tan conocido Johannes Gutenberg, alemán que había trabajado de orfebre, conocedor del arte de la fundición del oro y destacado como herrero para el obispo de su ciudad. La aportación de Gutenberg consistió en introducir algunas innovaciones técnicas. El sistema de la imprenta de tipos móviles resuelve la necesidad de mecanizar el proceso de impresión de texto sin tener que grabar cada página. La imprenta de Gutenberg logró reducir el tiempo de producción de textos, aumentar la tirada de las copias de los manuscritos y abaratar costes. El impresor alemán fabricó moldes de fundición para reproducir tipos de plomo de cada una de las letras del abecedario con el fin de componer textos. Estos tipos móviles metálicos, que eran intercambiables y reutilizables, soportaban mejor la presión de las prensas y tenían mayor resistencia al desgaste por el uso de las planchas litografiadas. Este hito permitió una mayor difusión de conocimiento en Europa. Dato curioso: Gutenberg construyó una prensa basada en una adaptación de la que se utilizaba para el vino. El inventor de la prensa usó por primera vez un punzón metálico para fabricar los tipos, que antes eran de madera, y elaboró una tinta más intensa que la disolución acuosa empleada en la xilografía. Su trabajo más reconocido fue el de la Biblia de 42 líneas, refiriéndose así del número de líneas impresas en cada página, que se consideró el primer libro impreso con tipografía móvil y que fue clave para la propagación de las ideas de Martín Lutero y con ello de la Reforma Protestante. Pero bueno, ¿qué cambios en la composición de texto hubo en la imprenta? El primer paso para mecanizar este proceso fue la construcción de la máquina componedora de texto creada por William Crush en 1822. William Crush fue un inventor estadounidense que planteó una máquina de composición tipográfica en 1822. Mientras que vivía en Boston, patentó la máquina de composición tipográfica de la Iglesia en Inglaterra, que consiste en un teclado en el que cada tecla libera una pieza de tipo de letra correspondiente almacenada en canales de revista. Unos años después, en 1886, Ottmar Mergenthaler potencializa esta máquina y fue capaz de reproducir una línea completa de tipo metal a la vez. La evolución de la imprenta a nivel tecnológico. En aquella época, las mejores prensas manuales solo eran capaces de producir unas 300 impresiones por hora, cifra que superaban las prensas de hierro porque usaban moldes mucho más grandes que las de madera. A lo largo del siglo XIX se desarrollaron numerosas innovaciones para satisfacer la necesidad de una mayor rapidez en los tiempos de impresión y del abaratamiento de costes. En primer lugar, fue la prensa accionada por vapor, seguida por la prensa de cilindro, que evolucionó hacia la rotativa, y la prensa de doble impresión. Dato curioso: después llegó la flexografía, y en 1940 surgió la serigrafía. Llegamos al siglo XX y apareció la fotocomponedora, una máquina inventada en 1958 por los ingenieros Louis Monroe, René Gigonnet y René Grate, con la que se podían preparar 15.000 líneas de texto por minuto. En este caso, los caracteres se imprimían fotográficamente sobre papel fotosensible. En la actualidad, la evolución de la imprenta ha dado lugar a la impresión digital.
encontramos la impresión digital y la tradicional offset, que radica en las diferencias de la técnica, la tirada, los tipos de impresión, los costes, el nivel de personalización y el impacto medioambiental. Es mucho más sencilla, directa, rápida, económica y ecológica. La impresión digital recibe la orden directamente desde el equipo informático que gestiona la máquina impresora, sin procesos intermedios. Este sistema no dispone de planchas metálicas, sino de unidades de imagen, fotorreceptores, electrotinta. Y recuerda, gracias a la imprenta, al mantener una forma rápida y económica de reproducir la palabra escrita, comenzó una era de comunicación masiva. Los libros, que alguna vez fueron considerados símbolos de riqueza y estatus, podían llegar a las clases bajas y transmitir información e ideas que amenazaban a aquellos en el poder. La expansión de la literatura, junto con los anteojos, aumentaron la alfabetización en Europa y más allá. Desde ese momento, la educación y la lectura no eran solo para la clase alta, sino también para una clase media emergente.